2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. Hola, somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y esta es nuestra cápsula del tiempo. Lo que te vamos a contar es un retrato económico de uno de los momentos más tensos del comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra comercial global. Queremos dejar un registro para las futuras generaciones de cómo este fenómeno alteró nuestras decisiones, nuestros mercados y nuestra forma de pensar la economía en Argentina. Nos referimos al conflicto que comenzó en 2018 entre Estados Unidos y China, dos de las mayores economías del mundo, donde ambos países comenzaron a imponerse barreras comerciales mutuamente, subas de aranceles, restricciones a las importaciones y una creciente disputa por el dominio tecnológico global. Este conflicto causó graves daños económicos, en donde afectó a países grandes y chicos, a empresas multinacionales y a productores locales. Argentina, aunque no fue protagonista, quedó en el medio. Pero, ¿qué es una guerra comercial? Es un enfrentamiento económico, donde los países aplican medidas proteccionistas, como aranceles o subsidios internos, para proteger sus industrias o presionar políticamente a otros. En un país como Argentina, tan dependiente del comercio exterior y los precios internacionales, las consecuencias se sintieron en nuestras exportaciones, en los precios internos y en las decisiones económicas de todos los días. Veremos en esta cápsula cómo cambió nuestra economía, qué sectores sufrieron más, cómo reaccionaron las familias y qué aprendizajes nos deja para el futuro. Uno de los primeros efectos que vimos en Argentina fue la alteración de precios de productos importados y exportados. La suba de aranceles entre China y Estados Unidos desvió flujos comerciales hacia otras regiones. Algunos productos que antes importábamos más baratos, como electrónicos y repuestos, subieron de precio y al mismo tiempo nuestras exportaciones, como la soja, se vieron afectados por la caída de la demanda y también por la competencia de países que ocupaban el lugar que dejó Estados Unidos en el mercado chino. Para las familias argentinas, esto se tradujo en un encarecimiento del costo de vida. La inflación ya venía siendo un problema y este nuevo contexto externo agregó más presión todavía. La devaluación del peso empeoró aún más la situación y muchos comenzaron a buscar refugio en el dólar. En este escenario, las decisiones económicas cambiaron. Muchas personas nos contaron que redujeron su consumo diario, priorizaron alimentos y servicios básicos, cambiaron de marcas o abandonaron el consumo de ciertos productos importados. Otros decidieron cancelar viajes o posponer compras importantes, como autos o electrodomésticos. Creció el hábito de ahorrar de manera externa, no por especulación, sino por necesidad. Aunque el gobierno no aumentó impuestos directamente como respuesta a la guerra comercial, el peso que tienen los impuestos sobre los ingresos de las personas y empresas sobre el consumo siguió siendo alto. Y sin una política clara para proteger el poder adquisitivo, las familias terminaron siendo las perjudicadas. La incertidumbre global generada por la guerra comercial se sumó a un escenario interno ya frágil. Sectores exportadores sufrieron doblemente. Por un lado, los precios internacionales bajaron y por otro, hubo una caída en el volumen de las exportaciones. La soja, que es nuestro producto estrella, perdió terreno por la competencia internacional y la caída de la demanda. Pero el golpe no terminó ahí. Las medidas arancelarias de Estados Unidos provocaron una caída en nuestras exportaciones por 630 millones de dólares. Aunque este número ya es significativo, el efecto total sobre el ingreso fue aún mayor. Al aplicar el multiplicador keynesiano, calculando en 1,43, la caída del producto argentino ascendió a casi 900 millones de dólares. Este ejemplo muestra cómo un conflicto internacional puede desestabilizar gravemente a una economía como la nuestra, amplificando sus efectos en todos los sectores productivos. Esta pérdida de ingresos se traduce en menos inversión, menos empleo y menos actividad económica general.
Muchas empresas frenaron sus planes de expansión, suspendieron personal, postergaron contrataciones, la confianza en el futuro se deterioró y eso congeló muchas decisiones económicas. También se resintieron sectores como el textil, la electrónica y el metalúrgico, que sufrieron la doble presión de la caída del consumo interno y la competencia de productos importados. La balanza comercial se deterioró, la recaudación del Estado cayó y el crecimiento del PBI se frenó. Más allá de los indicadores macroeconómicos, la guerra comercial tuvo un efecto humano. La caída de exportaciones, la baja de la inversión y la incertidumbre financiera se tradujeron en más desempleo, especialmente en provincias que dependen del agro o la industria, como Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos. Durante este periodo, algunos tuvieron que cerrar emprendimientos. Otros perdieron su empleo formal y tuvieron que emigrar a sectores informales. La incertidumbre fue constante, desde pymes que no sabían si renovar stock, hasta jóvenes que se preguntaban si había futuro en quedarse en el país. Esta situación no fue provocada exclusivamente por la guerra comercial, pero sí fue amplificada por ella. Esta cápsula no es pesimista. Es un testimonio. Queremos que quede claro que decisiones tomadas en Washington o en Pekín pueden tener impacto directo en Rosario, Tucumán o Lomas de Zamora. En economías abiertas y vulnerables como la nuestra, las crisis globales se sienten fuerte. A quienes vean este video en el futuro, como estudiantes de ciencias económicas, les decimos: analicen siempre lo local con mirada global. El mundo está conectado. Lo que parece lejano, como una disputa arancelaria entre dos potencias, puede cambiar la vida cotidiana de millones. En Argentina también lo vivimos. Bueno, una guerra comercial, como la que vimos estos últimos años entre Estados Unidos y China, puede traer varios problemas para Argentina, y uno podemos verlo en la balanza comercial, ¿no? Que la balanza comercial no es más que la diferencia entre tus exportaciones, X, y tus importaciones, M. A ver, acá entran varias fuerzas que hacen que bajen generalmente los precios de exportaciones, disminuyan las exportaciones, y los precios de importaciones por su lado al revés, van a subir. Entonces, bajan X y sube M. ¿Qué pasa? Esta diferencia aumenta, esto se va para abajo, balanza comercial para abajo. ¿Y esto qué significa? Bueno, a nivel Estado tenemos, de acá se consiguen los dólares o las reservas internacionales. Entonces, tenemos las reservas internacionales, para poner en criollo son dólares americanos, generalmente, la mayoría. Esto va a bajar. Esta guerra comercial probablemente se traduce una baja en estos dólares. Y esto se puede traducir probablemente en un problema de deuda externa. Vos la deuda argentina se endeuda en dólares americanos y necesitas estos dólares para pagarlos. Entonces, ¿cómo le haces frente al servicio de deuda del país? Bueno, con esto. Y si vos ves que esto va a caer, hay un problema de que puedas entrar en default, posiblemente en un futuro. Entonces, esto es un muy mal presagio para los inversores. Entonces ya el sector privado va a dejar de hacer algunas inversiones, va a bajar la actividad, y bueno, eso se puede traducir en desempleo, desconfianza con el gobierno, que no ves que vaya a hacer muchas inversiones públicas a futuro porque va a estar con poco dinero, no va a tener la capacidad de endeudamiento. Bueno, es un problema grande. Si esto se agudiza y la baja de dólares es notoria, bueno, ahí hay un problema por solucionar.